Hospedaje Puerto Victoria, un lugar de ensueño a orillas del río Paraná. Cuenta con pesca de embarcado, cabalgatas, parrillas, TV, aire acondicionado, paseos en lancha, habitaciones para 2, 4 y 6 personas. Estamos a 300 metros del casino y a 70 metros del puerto y muy cerca de las termas. Llámenos 03 436 422 010. Mensajes de texto al 03 436 15 44 30 68. Hospedaje Puerto Victoria, un lugar para disfrutar. La Argentina te propone una multiplicidad de climas y tradiciones. Toda la belleza de la pampa húmeda. El norte, con sus quebradas y valles. Las sierras y el incomparable encanto del aire puro. La Patagonia, con una geografía de ensueño. Monte quemado que espera. La magia del tango. Un buen mate bien cebado. Un delicioso asado. Empanadas al mejor estilo criollo. Conocé tu país, recorre la Argentina. Argentina, paraíso natural del mundo. Continuamos con el segundo bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, 4381-7914-011 si llaman desde el interior del país, es nuestro teléfono. La Voz del Cóndor Malvinense @gmail.com es el correo electrónico, o bien el correo de la radio frecuencia.condor@gmail.com. Y se ha agregado a esta tertulia radial desde Barcelona nuestro corresponsal, director de Radio Hispanoamérica, don Julio Oreste Martino. ¿Cómo está usted, don Julio? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar en La Voz del Cóndor Malvinense. Un saludo para todos los que están ahí en el estudio, para el vicecomodoro Richardelli, para el doctor Gustavo Rodríguez, para usted María Elena y para todos los escuchas, naturalmente. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Julio? Un gusto, vicecomodoro, bien acá pasando frío. Y bueno, acá estamos en las antípodas, estamos con un calor que... y bueno, claro. Es así. Bueno, Julio, acá también, ya que nos visita, se nos fue un poquito lejos, antes era columnista, ¿te acordás? El doctor Gustavo Rodríguez, y por razones laborales, bueno, nos tuvo que dejar. Pero acá está, nos visita cada tanto, y sobre todo cuando hay un nieto de por medio, el nieto tira, pues sí, o la nieta. Nieto, Las nietas, yo los tuve hasta hoy en casa unos días, también los del campo, y la verdad que reconforta. Bueno, pues sí. ¿Qué nos podés actualizar, Julio? De las Europas. De allá, de España, de las situaciones, de todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, el momento que está viviendo en estos momentos España está relacionado con una puja preelectoral aguda. Como ustedes saben, el surgimiento del grupo político Podemos reactivó toda la vida política española, y la última encuesta que publicó el diario El País de Madrid
coloca a la cabeza de la intención de voto de los españoles en estos momentos al Partido Socialista Obrero Español. ¿Otra vez? Sí, otra vez con un 26 y pico por ciento de intención de voto, con un 23 o 24% Podemos en segundo lugar, y coloca con una caída vertiginosa al Partido Popular en un 20% de intención de voto. Dicho esto, debo agregar, no es confiable, para mi gusto, las encuestas del diario El País. Lamentablemente el diario El País se ha caracterizado por ser bastante tendencioso y estar implicado políticamente en todos sus inicios y todo eso. Yo, como es natural, la mayoría de los periódicos no lo condeno por ello, ¿verdad? Simplemente lo agrego como un dato. Es muy raro que el Partido Popular el mes pasado estaba primero en la intención de voto, a pesar del nacimiento de Podemos y de que había bajado un 15%, estaba primero, y ahora, un mes después, aparece en tercer lugar. Habrá que seguir viendo la tendencia de las encuestas, y la última palabra la tendrá en última instancia la decisión de los ciudadanos que concurran a votar. Podemos sí es una amenaza que se vislumbra en el horizonte de España, ¿verdad? Yo los veo a los líderes de Podemos, a este señor Pablo Iglesias, al señor Monedero, al señor Errejón, y no puedo dejar de ver a tres muchachos sumamente fanatizados, que evidentemente están afiliados a la ideología marxista-leninista, lo cual es atípico e increíble en estas épocas de la humanidad. Todos ellos son marxistas-leninistas, todos pasaron por la Juventud Comunista del Partido Comunista de España, y todos parecen una especie de forajidos de la política que arremeten contra todos y contra todo, aprovechando un momento del pueblo español, de la ciudadanía española, de gran, diría, bronca, de gran animadversión por la clase política española como consecuencia, una y primero que nada, de la crisis y las consecuencias que la crisis ya ha tenido sobre gran parte de los ciudadanos españoles. Y en segundo lugar, la revelación de la multitud de casos de corrupción que han surgido fundamentalmente en el Partido Popular y en el Partido Socialista Obrero Español. Pero el caso, sin querer afirmar de que este sistema para nosotros cause algún tipo de admiración, o sea, en lo personal, la meta de mis sentimientos políticos, filosóficos o ideológicos, lo cierto es que el hecho de que los casos de corrupción surjan, vayan a los juzgados y los jueces estén estableciendo condenas y encarcelando corruptos, quiere decir que de alguna manera este irregular sistema, este defectuoso sistema, de alguna manera está funcionando sobre la corrupción. Entonces, todo el discurso de Podemos, que es un discurso de hecatombe, de desastre, de perversión sobre la política que ellos también encarnan, porque en última instancia, como consecuencia de haberse metido en el ruedo este grupo Pablo Iglesias, empezaron a saberse cosas. Por ejemplo, ellos, como ustedes saben, son todos profesores universitarios de economía política, de ciencias sociales. Son hombres jóvenes que han militado en el Partido Comunista. El principal líder, Pablo Iglesias, tiene su pareja, Tania Rodríguez, es una de las principales figuras del Partido Comunista de España. Fíjese, yo sé que la vida personal supuestamente está al margen, pero miren qué casualidad, ¿no? Y Izquierda Unida, que ha caído en picado últimamente en las encuestas, Izquierda Unida no es más que el sello del Partido Comunista Español. Ustedes saben que los partidos comunistas del mundo entero siempre han tratado de encubrir su nombre cuando de ir a las elecciones se trata. Muy pocos partidos comunistas concurren a la elección con el nombre propio, como que o les da vergüenza, les da pena, o temen que usándolo puedan acarrear menos votos. Entonces acá se llaman Izquierda Unida, en otros países, no sé, en Italia se llama Partido Democrático y el presidente del Estado italiano es miembro de esa fuerza. En fin, el asunto es que Podemos... Muchos le meten la palabra popular, siempre. Bueno, en España no es la excepción, pero usted recuerde que en los tiempos de
la cortina de hierro de la Unión Soviética, todos los países bajo el Pacto de Varsovia eran República Popular de tal cosa. Y los partidos comunistas, ¿se acuerdan? Eran Partido Socialista Unificado de Polonia, Partido no sé qué socialista, y todo era Partido Socialista o Partido Socialista Popular, era todo así, ese tono así medio edulcorado, digo edulcorado por la falsa dulzura, ¿no? Sí. Y le voy a contar otra cosa, ¿sabe quién está detrás de Podemos con un fuerte apoyo desde Iberoamérica, como dicen allá? Pues acá están saltando datos que los están comprometiendo mucho por el apoyo del régimen chavista, ¿verdad? Exacto. Maduro, y detrás de Maduro los Castro, que son los que en este momento le están digitando. Es más, la última alocución que hizo a lo que es la Asamblea Nacional, o lo que sería el Congreso, porque allá es unicameral, no tiene solo diputados, dijo, le guste o no le guste a la oposición de Venezuela, las decisiones de aquí se toman en La Habana. Si no está diciendo más claro que adhiere al sistema castrista, así que bueno, y el petróleo, por más que está en baja, sigue dando buena plata, y ese dinero parece que está dando fuerte ayuda a estos muchachos de Podemos. A mí, con las encuestas, si bien usted dice que no son confiables, pero le diría que, ¿cómo se dice? Ponga las barbas en remojo, porque que en el primer lugar esté el PSOE y en el segundo esté Podemos, está hablando de un corrimiento fuerte de España hacia la izquierda. Después se las van a ver, van a llorar después, pero bueno. Claro que van a llorar, pero le he de decir que también hay un porcentaje de voto en blanco o voto de gente que... Usted o no concurre, ausentismo. El ir a votar no es obligatorio. Claro, el ausentismo, sí. Bueno. Pero esa gente que generalmente va a votar, muchos están diciendo que su voto es en blanco. ¿La idea por qué? Porque el Partido Popular tenía importantes compromisos, promesas que le hizo a su electorado antes de las elecciones, que no ha cumplido. Una de ellas era la reforma de la ley del aborto que hizo el Partido Socialista Obrero Español, que es una bellaquez, que es una monstruosidad, y que recientemente, como no se aprobó en el Parlamento el proyecto de reforma que había hecho el ministro Gallardón, el ministro renunció, y el electorado católico del Partido Popular, que como es lógico es antiabortista por principio, está muy enojado con el Partido Popular. Y mucha gente que generalmente vota de lo malo lo menos malo, en este caso muchos consideran que el de lo malo lo menos malo para ellos es el PP, ahora están dispuestos a no votar a nadie, porque se sienten engañados y traicionados por el tema de la ley del aborto. Claro, pero va a ser el peor de los errores, porque parece que en el sistema parlamentario, como tiene España, que es monarquía parlamentaria, los dos primeros le van a formar gobierno, y ahí los van a dejar en franca minoría y a pisotón también en lo que es el PP. Claro, o sea, si yo le diré, no sé si se lo comentaba la vez pasada a usted o lo comentaba para Radio Uruguaya, que es como que mucha gente acá en España está haciendo una pataleta. ¿Ves cuando los niños se enojan? Exacto. Y hacen una pataleta? Y es un acto de inmadurez terrible, decir, me has tratado mal, me has engañado, eres corrupto, no hiciste esto, no hiciste lo aquello, hay desocupación, hay crisis. Bueno, voto a Podemos porque todo se hunda, ¿verdad? Pero van a llorar después, ¿eh? Van a llorar después. Mire cómo están llorando en Venezuela. Bueno, acá se le pone mucho acento en ciertas tertulias políticas a la situación que vive Venezuela, ¿verdad? Se muestra la situación de escasez que hay en los supermercados, o sea, cada vez se parece más a Cuba, ¿verdad? O sea, esa sociedad que es patética, donde la gente no tiene acceso a ningún bien de consumo, que todo hay que buscarlo en el mercado negro, que hay que hacer colas infinitas y de horas y horas diariamente para conseguir un rollo de papel higiénico o un frasco de café. Eso está pasando en Venezuela, es decir, la revolución venezolana ha tenido un gran éxito en parecerse a la cubana.
y la gente que tiene que mirar el espejo en que se mira Podemos debería ponerse a temblar. Porque yo ayer, por ejemplo, ayer fue el Día de la Inmaculada acá en España, ¿verdad? Es un feriado nacional desde hace mucho tiempo. Acá también. Acá también. Bueno, pero claro... Pero una de las pocas cosas que han dejado... No, es que después que visitó el Vaticano, la que le conté, se volvió devota, entre comillas. Sabe que esto yo no critico a nadie, cada cual con su credo. Si una persona contrae matrimonio solo por lo civil, todo bien, es su decisión, o sea, hay gente... Pero esta mujer con que el difunto Néstor Kirchner nunca se casó por la iglesia porque justamente ninguno de los dos practicaba ni creía demasiado. Y de pronto, cuando el primer día que fue electo el Papa Francisco, ella le hizo un telegrama que creo que tenía 2 renglones. Me congratulo con la elección, con su elección como pontífice, un saludo cordial desde Argentina y su nombre y nada más. Eso fue todo lo que leí. Y salieron personajes como esta señora Carlotto, que ahora lo ha visitado el Santo Padre, diciendo que la elección era terrible porque Bergoglio representaba lo peor que le había ocurrido a la Argentina, que había sido cómplice de la dictadura militar. Una barbaridad, lo han insultado, lo maltrataron, no tiene nombre ni apellido lo que le han hecho al pobre Bergoglio cuando fue arzobispo de Buenos Aires. Tan es así que en el año, antes de morirse, fue en el año 2009, luego de una homilía que diera, de un Te Deum que diera entonces Monseñor Bergoglio en la Catedral de Buenos Aires, un 25 de mayo, al cual los Kirchner no iban, porque no iban más, iba el jefe de gobierno de la ciudad, o sea, Mauricio Macri, o su vicejefa, y algunos otros personajes, digamos, de la política, diputados, senadores, que eran generalmente de oposición. Y él hizo una homilía muy dura hablando de la pobreza, todo eso. En ese momento, Néstor Kirchner, que ya no era presidente, era el primer damo, digo yo, llamó al Vaticano pidiéndole al Papa entonces Benedicto XVI, pidiéndole que lo removiera Bergoglio del cardenalato primado de la Argentina. Por supuesto, Benedicto le dijo, esas son decisiones de quien suscribe, o sea, el Santo Padre, y una persona, por muy expresidente que sea, no puede venir a hacer ese tipo de peticiones porque no le cae bien. De última, que no concurra a la homilía como no lo hacía. Y yo para que quede en una dimensión del maltrato, y tenía totalmente pinchados los teléfonos del arzobispado, tenía que insonorizar el despacho ahí del arzobispado porque le escuchaban las conversaciones, y más aún si lo visitaba algún político. ¿Qué pasa? Lo eligen pontífice y de pronto todos tienen una especie de milagro de conversión, entre comillas. Y esto le ha pasado también, bueno, a Pablo Iglesias le estuvo elogiando muchísimo a Bergoglio ahí en el Parlamento Europeo cuando fue hace poquito, después que hicieron toda una campaña, por eso estoy haciendo un paralelo, toda una campaña de que no tenía que ir el Papa a hablar, que no correspondía, que el Parlamento Europeo no era una sede religiosa, el Papa es un jefe de Estado, así que tiene derecho a ir a hablar. Así que le quiero comentar cómo es el doble discurso de toda esta gente y todo lo que hay detrás, porque después parece que todos van a chupar las medias al Vaticano. Pues es típico de esta gente el doblez en el lenguaje. Tienen maestros en esto. Nosotros incluso, vamos, perdón que le interrumpa, todavía no ha hecho visitas a Latinoamérica, pero los Castro, cuando el Papa Juan Pablo II fue allá, estaban, pero se hincaban, lo abrazaron, le dieron el saludo de la paz. También es un saludo universal, no es necesariamente religioso, pero hay que ver la obsecuencia y la hipocresía de toda esta gente. Estas personas no son nuevas en la historia, tienen antecedentes penales en la historia, sí, porque son delincuentes de la historia política de la humanidad, delincuentes de lesa humanidad, como les gusta decir a ellos sobre cualquier episodio menor, pero que no hacen referencia alguna a los episodios mayores que ellos han protagonizado y que han sido verdaderos dramas de la humanidad. El postular consignas políticas o plantear
adulaciones políticas que luego cuando están en una situación de poder le dan la espalda o hacen totalmente lo contrario, es una tradición de estas organizaciones. El maestro de la mentira, que fue, por ejemplo, Lenin, el líder de la revolución bolchevica en Rusia, bajo el postulado de todo el poder a los soviets, para la terminación de la guerra, o sea, para que se retirara Rusia de la guerra. Ahí anda sonando algo. Esto es una llamada que no la puedo controlar. Para la terminación de la guerra, no quiero perder el hilo de esto porque es importante, recordar esos tres postulados: todo el poder a los soviets, la terminación de la guerra y la reforma agraria, y la terminación de la servidumbre en Rusia del campesinado. Eso, después que se produjo la situación de que tuviera el partido bolchevique el poder en Rusia, hicieron todo lo contrario. La revolución, el fin de la guerra terminó siendo una guerra civil de casi 5 años que fue más desastrosa que la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sí. Después, el distribuir la tierra entre los campesinos condujo a la colectivización a través de los llamados kolhoses, que eran cooperativas agrarias, y la distribución de la tierra entre pequeños propietarios rurales. Eso, sin embargo, fue usado años después, durante el periodo estalinista, para acusar a estos pequeños propietarios, a los que denominaban kulak, como una fuerza enemiga de la revolución que terminó en una verdadera masacre del campesinado ruso. Fíjese que a los que prometieron salvar lo terminó masacrando. Ahora fíjese que esa situación, traslademos a la actualidad esa situación. Recuérdese a Chávez diciendo: ¿usted perseguiría a la prensa? No, de ninguna manera, yo daré las más amplias garantías a la prensa libre en Venezuela. Y uno tras otro fue cercenando la libertad de prensa, cerrando los periódicos, nacionalizando las compañías de televisión. Todo lo que prometió Fidel Castro, que era una revolución democrática, Forever para Estados Unidos, cuando la revolución verde, la entrada aventurosa en La Habana, llegamos a recobrar la libertad, después se volvió la peor tiranía que ha conocido Hispanoamérica, porque la tiranía cubana ha sido la peor tiranía que ha conocido Hispanoamérica. Son maestros en la conversión de asesinos profesionales y sádicos en héroes mitológicos, como el caso de Che Guevara, el asesino de Cabañas. Personalmente ejecutó a más de 200 personas, convertido en un héroe internacional, alguien que fue un criminal en todos los actos de su vida revolucionaria. Un sanguinario lo quisieron convertir en el ideal del hombre nuevo. Y estas conductas hacia el Papa Bergoglio, hacia las promesas que le hacen a la gente acá los de Podemos, parecen santos varones diciéndoles que van a devolverle la libertad. Y el otro día acá en Televisión Española, María Lelia, vicecomodoro, ante una pregunta incómoda que le hizo un periodista en Televisión Española a Pablo Iglesias, contestó con amenazas, con un ataque de histeria fuera de lugar, acusando al periodista de corrupto, de sinvergüenza, de cómo él le venía a preguntar cosas. Le estaba preguntando si la empresa que él manejaba dineros en negro, lo cual ya hay pruebas contundentes que una empresa de televisión y de difusión que tenía Pablo Iglesias manejó todo a través de pagos en negro para evitar el pago de impuestos, porque ahora se están sacando el trapito al sol a todos estos muchachos. El Edrejón, el otro de los jefes, se descubrió que tenía una beca en una universidad a la cual no iba hacía como un año, y todos los meses le pagaban 1.800 euros por trabajos que no hacía, porque así son estos. Pero en fin, no, ¿sabe qué? Además, ¿sabe qué? ¿Cuál es el tema? Ellos enarbolan colectivización, estatismo, socialismo, todo es para todos y todas, ese eslogan irritante que usan ahora, pero todos ellos viven como grandes capitalistas. Las hijas de Chávez, ¿sabe dónde compran ropa? En Miami o en Europa. Claro. Este señor Pablo Iglesias era empresario. ¿Qué está diciendo? Si que fuera coherente con su ideología, no debería tener ni siquiera casa propia. Porque esa gente teóricamente no adhiere a la propiedad privada, como digo yo, siempre.
Exactamente. Entonces, Lo que pasa es que- ellos lo que viven pasa es como que ellos cuando- quieren, en realidad lo que ellos quieren es que solo el grupo de ellos viva bien y que el resto parejito todo para Exacto. abajo. Exacto, la propiedad privada de ellos es el Estado todo lo que toman el poder. ¿Para qué quieren propiedad privada si es todo de ellos? Y todo lo manejan a su antojo. Pero en fin, bueno, el otro día acá impactó mucho acá en España. Yo me imagino que ahí llegó la noticia. Hay un desgraciado caso de abuso de menores por parte de un grupo de sacerdotes en Granada, que todavía no hay nada probado, pero ya están siendo indagados por la justicia. Y el Papa se interesó directa y personalmente por el problema. Hubo un denunciante, un joven profesional que denunció esta situación y con gran sorpresa tomó el teléfono para contestar una llamada y sí, ¿quién es? Habla el padre Jorge. Dice, bueno, tendrá que estar equivocado porque yo no conozco ningún padre Jorge. Dice, habla el Papa Francisco, imagínense. Personalmente, Sí, Papa, sí, acá ha sucedido. Incluso acá llamó al zapatero, al que le arreglaba los zapatos. Se quería morir. Primero decía, usted me está haciendo una broma, no sea maleducado, ¿cómo va a hacer una broma? No, dice, fulano, soy yo, Jorge, le dijo. es impresionante. Lamentablemente se trata de un hecho. Mire, un sacerdote me decía, donde más se concentran los demonios en la reja de oraciones del noviciado. Claro, ¿dónde más va a actuar el diablo con más contundencia, tratar de actuar con más contundencia que dentro de nosotros mismos, de los creyentes y de los que están sirviendo a Dios desde el apostolado del sacerdocio? Fíjese que eso para nosotros no es ninguna novedad. El enemigo de la iglesia lo utiliza como que son porcentajes, pero si se comparan los porcentajes, son ínfimos comparados con otras profesiones. Yo que sé, profesores de artes marciales, maestros de escuela, profesores secundarias, tienen porcentajes más altos de abuso, desgraciadamente, de los niños. Pero no es el tema de lo que quería hablar. Lo que quería decir es que él mismo impulsó la investigación, él mismo obligó al obispo a que separara de inmediato a los sacerdotes. O sea, la presencia, la acción, la actuación que está teniendo el Papa Francisco es regeneradora de la iglesia, cabía en ese ínfimo porcentaje. Yo muchas veces converso, ¿quién entra de buena fe a ser sacerdote en nuestra iglesia para luego cometer tan temibles pecados? Si no es alguien que está entrando de manera interesada y no con una fe auténtica, con una voluntad auténtica de servir a Cristo, ¿verdad? Sí, Eso. Julio, ¿sabes lo que pasa? Yo fui en colegios de curas, como dicen acá, de los claretianos, que, bueno, hasta el secundario, y eran todos los profesores, maestros, todos eran o hermanos próximos a recibirse o directamente sacerdotes. Yo creo que también lo que vos decís es cierto. Qué mala entraña espiritual inclusive puede tener alguien que se mete y se infiltra en los términos que conocemos, que pasa en todas las organizaciones humanas, por más cerrada que sea. Pero sabe que falla también un poco la selección. Cuando vos tenés, digamos, los superiores, y esto pasó en la carrera que yo tuve, en la carrera militar, difícilmente en los institutos, que en este caso serían los seminarios, se te va a filtrar a alguien, si no es con la anuencia de alguno, vamos a ser claros, en la cual están los bobalicones, como yo digo, que ven alguna virtud y no ven nada malo en que por ahí tiene hábitos raros, en el caso de estos seminaristas, por ejemplo, ¿no? O son cómplices, pero evidentemente, yo me acuerdo las palabras que creo que fue Pablo VI, cuando dijo que el humo de Satanás se había metido en la iglesia. Y claro, esto responde, por supuesto, a esas características. ¿Y dónde vas a formar vos los cerebros? ¿Dónde vas a formar
el profesional, el sacerdote, el militar. Y en los institutos, se cae, se viene abajo. A veces la inflexibilidad que tiene que tener en muchas de las cuestiones formativas. Yo he estado de instructor muchísimos años en mi carrera y a veces, digamos, la duda se disipa viéndolos cómo proceden en un año, en 2, en 3 o hasta en 4 años. Tuve ejemplos de compañeros que los dieron de baja en 4º año, próximo a recibirse. Entonces, por eso digo que hay un fallo, no solamente en la mala intención de alguien que quiere entrar a desquiciar sus respectivas instituciones, sino que también, digamos, es porque alguien le está abriendo puertas para que si sea. Esto que denota una organización, o sea, de otra forma no puede ser factible. Una organización que ya se fue conformando, no de un año, de 10, de 20, de 30, de 50 o de 100 años, no sabemos. Pero justamente muchos de los que quieren poner a eso en su lugar son removidos o son tratados de qué sé yo, de cualquier cosa menos de buenos, porque no quieren una situación de ese tipo. Y ha pasado. Entonces, no en el nivel de sacerdote, pasó en el nivel de obispos inclusive. Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, que están fallando en los seminarios en este caso. Están fallando porque repito, o el rigor que tiene que haber en la selección, ¿no es cierto? Y esto no es discriminación, porque ahora todo se toma como discriminación. O sea, el exigir cosas normales, como en nuestra época, que a nadie le llamaba la atención y sabían que eran parámetros que había que pasar, ¿no es cierto? Se lo considera en muchos casos la discriminación, o que no se lo tiene en cuenta, hacen las denuncias, claro, como enfocan, y ahí van corriendo los medios de difusión. Cuando se trata de profesiones como el sacerdote, el militar, el buen profesional, no les tiembla enseguida el micrófono de salir corriendo y darle la nota, cuando los casos que deberían tener, digamos, como referentes del accionar bueno, que es el 90% por ahí en una organización, y bueno, no lo tienen en cuenta y lo desprecian. Y cómo llegamos en esa mentalidad, lo que hablábamos la vez pasada, que minorías muy mínimas puedan manejar a las mayorías, la cual entra en una contradicción hasta el mismo sistema democrático, porque yo que voto a un partido y que no me pone en su plataforma lo que va a hacer y después lo hace, es un fraude. Tendría que existir el fraude político, no solamente el fraude electoral, el fraude económico, el fraude financiero, van presos, ¿no es cierto? Y el fraude político es engañar con propuestas que no fueron planteadas. Yo no digo el gobernar a veces en situaciones, digamos, difíciles, que necesita de medidas difíciles y heroicas más de una vez, sino estoy hablando de temas trascendentes para la familia, para la unidad de un pueblo. Todo eso, yo creo que no se encamina hacia donde se debe encaminar, ¿no? Esto es hablando de lo que pasa en ámbitos también de seminarios y demás. Sí, Julio. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, María Lelia. Tenemos 10 minutitos, así que podemos hablar. Le quería comentar una cosita respecto quiero volver sobre el tema electoral para no
No, pero no me deja decir una cosita nada sí, más. Sí, todo de lo que quiera. No, es que se comunicó conmigo el coronel Florentín y de repente si usted lo invita, él entraría al aire con nosotros A también. ver, vamos a ver si lo podemos sumar. Pero 10 minutos, tenemos 10 minutos. Mientras dígame. Sí, tenemos 10 minutos. No, la cuestión es de este enojo que hay con la gente que está, que lógicamente, como aquí pasa, el enojo con los políticos, que no voy a ir a votar, es lo peor que se puede hacer, porque es eso sí que es regalar el poder. El que no vota no se compromete, digamos, no mejora nada tampoco, ¿no? Efectivamente, es dejarlo el campo libre al peor adversario que podamos tener en el terreno. Claro, ¿no? porque es lo que, por eso dije, después van a llorar. Acá hubo una campaña hace muchos años, porque en un momento dado, cuando ocurrió la crisis del 2001, surgió el que se vayan todos. Y se rescataba a un exdiputado, abogado, no es mala persona, la verdad que yo lo que conozco, lo he visto muy poco, muy de cerca, Zamora. Claro, decían, bueno, pero Luis Zamora, que era del movimiento al socialismo, después le cambió también, le puso autodeterminación y libertad a su partido, como usted decía. Bueno, pero fue el único que dijo, no, termino mi mandato de diputado y vuelvo a mi trabajo de abogado. Como no le iba muy bien con su profesión, explicó después por qué él, pues dice, creen que porque uno está comprometido con, digamos, causas de pobres, no tiene que cobrarle nunca nada a nadie y termina que uno tiene que darle de comer a la familia también, dijo, ¿no? Claro que sí. Y él salió a vender libros y andaba, mucha gente lo había visto por el centro como viajante de libros. Y vivía de eso y bueno, había renunciado, había donado su jubilación de privilegio. Aquí los diputados y senadores tienen una jubilación de privilegio que la tienen de por vida. Él la donaba, yo creo que al Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires. Y mucha gente empezó a mirarlo tibiamente, casi con un poco de simpatía. Decir, bueno, pero Zamora por lo menos es un tipo honesto, no robó. Es verdad, no robó, tiene una casa y un auto todo destartalado, etcétera, etcétera. Y en algún momento empezó a surgir algo que lo voy a decir, es medio grosso, pero bueno, lo voy a decir. Pero ojo, que si viene esta gente te van a quitar la casa, pelotudo. Eso sirvió para que el señor Zamora pasara al olvido prácticamente. Claro. Veo que está conectado el coronel Ahí Florentín. lo veo. ¿Coronel Florentín nos está escuchando? Muy buenas noches. Pido disculpas a mis amigos de a los dos lados del charco por esta falta de seriedad, por haber desaparecido en combate, ¿no? O sin combate. Pero no, acá lo estamos viendo y todos le vemos la carita, ¿eh? Lo estamos conociendo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, coronel? ¿Cómo anda usted? Sí, lo que me pasa es que, vamos, últimamente, mira, la libreta mía de agenda y de cosas se me ha volado por los aires debido a cuestiones médicas, sencillamente cuestiones médicas. Yo he tenido que estar ingresado en la clínica durante unos días por culpa de una infección de tipo de algo en el pulmón, de algo en edema, en fin, de esas cosas que pasa uno. Y cuando entra uno en esa especie de cadena médica, de análisis, de cosas, pues se le va santo al cielo. Esa ha sido el mío. Entonces pido disculpas a mis amigos por lo que puede parecer una falta de seriedad. Bueno, pero vamos a ordenar un poquito. Tenemos 5 minutitos porque se nos corta el bloque, así que aprovechemos a que ustedes expresen lo que tengan, digamos, para... Por lo menos, sí, bueno, por lo menos me sirve para saludarles, para decirles que estoy aquí, para pedirles disculpas por esta parece falta de seriedad y para decir que pueden seguir contando conmigo para el futuro, porque yo pienso seguir viviendo, pese a los médicos, por lo menos unos 30 años más. Somos dos, coronel, porque yo hace 2 meses que vengo también con situaciones, una CB, neumonía, diabetes desatada, qué sé yo, ya no, anticoagulado, no sé, ya. Cada día me encuentran algo y me agregan pastillas, lo que nunca en mi vida, ¿no? Pero vamos a resistir, ¿eh? ¿Somos soldados o no? Soldado muere con las botas puestas, ¿eh? Sí, no, hay que resistir hasta el final. Y además porque si nos paramos, entonces
desaparecemos como la brujita aquella de la película del Mago de Oz. Hay que continuar, y además es que lo que nos da un poco de alegría a la vida también, porque si sentarse en casa para empezar a ver la televisión, que es una especie de veneno mortal, es más mortal todavía. No, yo me alegro mucho de volver otra vez aquí, y ya digo, repito lo de la disculpa, porque efectivamente cuando uno se mete en esa especie de cadena, que nuestro Comodoro lo conoce muy bien, me lleva ventaja en eso, pues las cosas se vienen todas a la vez. Pero bueno, encima aquí estamos y me sigo ofreciendo para el futuro, para lo que sea. También acá está el doctor Gustavo Rodríguez, que salía por razones laborales, se fue de estos pagos de Buenos Aires, y no muy lejos, pero en la provincia, y bueno, está acá. Así Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches para usted. No sé qué hora es allá. Acá son las 7:06. Estamos con 4 horas, ustedes ya están con horario de verano. De invierno. De invierno, perdón, atrasaron 1 hora. Y ya de noche. Y de noche sí. Ya de hace 1 hora de la noche. Claro, claro. Yo no lo comenté, pero quizás el coronel tenga alguna opinión. Usted sabe que hace cerca de 30 años se produjo uno de los atentados más terribles que se produjeron acá en España, que fue una bomba que colocó ETA en el supermercado Hipercor en Barcelona, que causó la muerte de 18 personas, si mal no me equivoco, entre ellas 3 niños. Y fíjense que ahora por una chicana legal que recomienda a la Unión Europea de que se computen los años de prisión que se hayan tenido en otros países de Europa, han liberado a los asesinos de los niños y de los 18 ciudadanos catalanes ahí en el Hipercor. Se han ido para casa los peores asesinos de ETA. No sé si tiene alguna opinión. No se preocupe, acá les van a pagar sueldo y vacaciones, salario, obra social para ellos y para toda la familia, y todavía les dan el 2x1. Así que, no sé, vamos más o menos igual, ¿eh? No, Hipercor, yo lo recuerdo muy bien porque estaba en el camino donde yo iba a mis antiguos cuarteles de San Andrés. Y claro, cuando ocurrió aquello que fue terrorífico, y además todavía recuerdo el caso de un pobre señor que perdió a su mujer y a sus 2 hijas. Claro, pero está esto ahora, porque aquí en España ocurren las cosas más asombrosas, pero muchas veces empujadas por cosas extrañas que vienen de órdenes de Europa, porque además para poder solucionar un problema judicial se tardan meses, años, y sin embargo para este asunto es de un día para otro. Afuera, a la calle, pum, salen los tíos corriendo a la calle, ya están en la calle, ya están por a lo que decía también Julio, coronel, no solamente los liberan, acá son gobiernos, y yo le puedo justamente comentar algo muy llamativo. Tenemos a una ciudadana inglesa llamada Laura Natalia Federman como jefa de los derechos humanos en los ministerios de Defensa y Seguridad. Es hija de André Federman, un alto funcionario de la Embajada Británica en Buenos Aires, y sobrina del montonero Horacio Berbisky, en la cual fue uno de los autores materiales, inclusive del atentado a Coordinación Federal, donde murieron cerca de 30 y pico mutilados, más de 30 y pico de personas, más las secuelas de heridos graves hasta el día de hoy. Bueno, así que fíjense que acá cada vez van avanzando más, no solamente ya en eso, y lo que decía recién María Leia, van a gozar y gozan de sueldos, de salidas, se escapan, como hubo un caso ahora resonante, le habían dado 18 años y al año, ¿no es cierto?, ya le dieron por buena conducta que podía salir. Resulta que se escapó, y ¿qué pasó 2 años después? Ahora, y en un raíz delictivo atropelló a un nene de 8 o 9 años y lo mató. Y estaba prófugo. Entonces, esto, y acá hay un hombre del derecho como el Gustavo, ¿no es cierto?, que puede avalar todo esto. Los derechos se han convertido en torcidos ya. Y esto es lo que subvirtió
en el bien principal, que es lo que quiere cualquier ciudadano, que es la garantía de tener seguridad en sus bienes, seguridad en su persona, seguridad en las transacciones hasta comerciales, porque si no, no sería una nación ordenada con un Estado, porque justamente un Estado, ¿qué es? Es una nación ordenada jurídicamente, bien claro. Sí, adelante. No, nada, o sea, ya el caso aquí en España también, por ejemplo, el otro día nos pusieron una película que reiteran y la reiteran de vez en cuando en la televisión, que es sobre la vida del Lute. El Lute era un pendejo, un sinvergüenza, un asesino, un ladrón, un quinquio, un gitanillo de estos extraños de vida airada aquí en España, y que se hizo célebre por una serie de capturas de la Guardia Civil y por fugas y tal y cual. Bueno, Y Manol Arias hizo el personaje. le hicieron una publicidad tan extraordinaria a este hombre, que él se había hecho abogado en la cárcel y que luego el alcalde de Madrid lo cogió y lo metió en su bufete, claro.